Cuando escuchamos la palabra elecciones y pensamos en la opción de derecha, invariablemente se nos viene a la mente los colores blanco y azul del Partido Acción Nacional. Aunque esta idea es cuestionable, pues no todo el pensamiento de derecha se refiere al PAN, pero sin dudas es ahora mismo la principal fuerza política de oposición en la entidad y en el país. ¿Pero de cuál partido estamos hablando? ¿De aquel que surgió de la iniciativa del empresariado y de la jerarquía católica, alarmada por las ideas y prácticas comunistas de Lázaro Cárdenas, cuando nacionalizó el petróleo y creó el agrarismo como política de Estado? ¿O el que más antes, durante el maximato de Calles y sin existir formalmente, ya germinaba su idea en la lucha cristera que pugnaba por la libertad de cultos y que, indignada, se alzó en armas ante la deriva socialista de los gobiernos antecesores del cardenismo y del PRI post-revolucionario? Al parecer, no hay un solo PAN. Parece simplista, pero a grandes rasgos estamos hablando del de la acción católica, del empresarial o el de la coyuntura electoral que hace alianzas con Dios y con el diablo. Todos estos están representados en el partido de Maquio, de Diego Fernández de Ceballos, de Carlos Castillo Peraza, de Vicente Fox, de Felipe Calderón o de Ricardo Anaya. En Veracruz, con otros matices, tendríamos el de César Leal Angulo y la generación que el sinaloense empujó por medio de Alejandro Vázquez Cuevas y los pollos, como les decía a sus muchachos, que crecieron exponencialmente durante la gestión nacional del salinismo. Luego vino el de las familias Yunes y Rementería. ¿Pero a dónde está la ideología? ¿Hay un pensamiento político profundo o solo se trata del usufructo de unas siglas que han sido utilizadas por políticos oportunistas que, sin embargo, ya lograron alcanzar la gubernatura de Veracruz? Acción Nacional tiene muchos fieles seguidores y duros militantes. Trataremos de ver dónde están parados. Ángel Rafael Martínez Alarcón es un historiador, articulista y de los pocos activistas católicos que no se avergüenzan de su fe religiosa, que va de la mano con su pensamiento político de derecha, porque a mucha gente simpatizante del PAN les disgusta la etiqueta de derechistas. Antes de decidirse por aceptar públicamente su pertenencia a Acción Nacional, se había decepcionado de su militancia de izquierda. Fue miembro de la Casa de la Amistad México URSS, y ello lo acercó al PRD, de donde salió cuando observó que este partido negociaba con el gobierno a espaldas de su militancia. Y bueno, en Acción Nacional siempre me habían estado invitando, desde don Sergio Obeso Rivera, el cardenal de Veracruz, Rubén Efraín González López, el primer diputado local de Acción Nacional en la legislatura 53, que era mi hermano en el grupo religioso, y siempre habían estado, yo era la oveja negra, hasta que este acontecimiento me hace decir, bueno, si con esta gente parece que no hay seriedad, y empecé una militancia que ya llevo 25 años en Acción Nacional. ¿Cómo has visto el Partido Acción Nacional, Rafa, en los últimos años? Históricamente era congruente con su doctrina, tenía una posición ideológica muy firme, pero en los últimos tiempos digamos, ha sido muy pragmático en la elección de sus candidatos. Yo creo que el año 2000, que fue la victoria de Acción Nacional, y nos decía Santiago Krill que nos habíamos preparado para la boda, más no para el matrimonio, y ese triunfo del 2000, que es un triunfo histórico para México, después de 80 años de gobiernos del grupo revolucionario que salió de Sonora, no había una militancia propia, había una militancia casi apostólica, ¿no? A mí también me tocó ver cuando en el PAN tú ponías tu cooperación mensual, ¿no? Así fuera 10 pesos o 100 pesos, o empresarios que hoy son hasta alcaldes de nuestra ciudad, le aportaban al partido, ¿no? En una cuestión, después viene toda la modificación de la financiación, y Vicente Fox, nuestro primer presidente, no supo poner alcantarillas. Hay toda una bola de priistas que se quedan en el gobierno. Éramos gobierno, pero estábamos a la merced de los priistas, ¿no? Entonces, a mí me tocó en primera instancia, gracias a
Alejandro Cosío, que fue delegado a la inmigración, fue el primer funcionario federal del PAN Veracruz. Yo estuve en inmigración y pues, estabas a la merced estabas aprendiendo de los priistas, ¿no? Aprendiendo lo que ellos querían dejar. Claro. Tenían el gobierno, pero no tenían el poder. Sí. Y el triunfo de Calderón, también hay una alianza con el Bester, ¿no? Entonces, yo creo que el poder, como dicen por ahí, el poder y el amor no se comparten, ¿no? Y sí es cierto, no había cuadros formados, ¿no? El empresariado del norte tiene una visión propia de Acción Nacional y en el sur es otra visión, ¿no? De empleados, ¿no? Y sí es esa gran trayectoria que desde 1939 marcó Manuel Gómez Morín. En Veracruz otra cosa distinta a Acción Nacional. El PAN de Guanajuato, el de Jalisco, el de Michoacán, el de Monterrey, pues es totalmente distinto al panismo veracruzano. Al panismo veracruzano. Parece que tenemos ahí todavía una herencia media santanista. ¿De dónde breva el panismo veracruzano, digamos, sus principales líneas ideológicas? Por esa forma? Bueno, en el PAN Veracruz hubo poco, ¿no? Gutiérrez de Velasco, un empresario del puerto de Veracruz, que da la cara, porque finalmente el empresariado veracruzano siempre estuvo aliado al gobierno, ¿no? Y bueno, poco a poco el panismo veracruzano mucho se levanta con el trabajo apostólico de Rubén Efraín González López, el primer diputado local michoacano, ¿no? Vienen con esa trayectoria mística de la acción católica, vienen todavía con el recuerdo de la cristiada, ¿no? Recuerda que en cierto modo César Leán Angulo fue el creador de una nueva generación de jóvenes con ideas afines a Acción Nacional. Todos ellos deseosos de participación política y con el ejemplo de que ya actuaban organizaciones afines en otras partes de la República. Estos jóvenes tenían como factor común que muchos de ellos eran empresarios y en lo ideológico afines a los principios de la Iglesia, pues de ahí se sostiene su acción política, aunque muchos de ellos prefieren no aceptarlo de manera pública. A finales de los 90 se hace Leán Angulo, ¿no? Que es un panista de trayectoria y que había participado al lado de Manuel Gómez Morín. Entonces, en el 97, Acción Nacional se construye, ¿no? Ya es en serio, ¿no? El pasado fue así muy incipiente, además Veracruz, un estado eminentemente priista, ¿no? Un estado controlado. Y hay todo un trabajo de César Leán Angulo de reclutar gente muy joven, gente universitaria, como Agustín Basilio, como Cosío, como Alfonso Vázquez, como el Pipo, Cuevas Melo, el doctor Telles, y hacen un comité estatal, ¿no? El propio Jesús Moreno Frías, que fue diputado local. Y ahí tenemos nuestra primer rescate, ¿no? Bien, Rafael, digamos, esa conformación o esa, digamos, concatenación que hubo de jóvenes que digamos que se crearon alrededor de Leán Angulo, tenía la capacidad o tuvo la capacidad suficiente para constituir un partido pues con éxito y triunfaron en muchas elecciones, ¿no? Sí, yo creo que es la juventud y además ya estábamos cansados del régimen, ¿no? Ya había apuestas en otras partes de la República y yo creo que fue muy interesante la coordinación que hace Leán Angulo de invitar a gente joven, gente que además era gente que estaba empezando sus empresas, ¿no? No es lo mismo un empresario que ya tiene consolidada su empresa que un joven que está abriendo sus empresas y eso fue muy importante, ¿no? En el aspecto ideológico, Rafael, está muy claro que, digamos, que
que parte de los postulados de Acción Nacional veracruzano provienen de la Iglesia Católica, de los principios de la Iglesia Católica, ¿no? ¿Esto sigue siendo la fecha o ya hubo un cambio ahí sustantivo? Fíjate que es muy interesante tu pregunta, porque en los principios de doctrina hay un primer acercamiento, hay toda una corriente. Hay que recordar que Gómez Morín participa con Vasconcelos en el 29 en la famosa carrera presidencial donde Vasconcelos pierde, y mucha gente de la cristiada se suma a este proyecto. Yo creo que el panismo veracruzano no ha sido muy valiente de reconocer que hay un grupo de gente que salimos en la iglesia, que pertenecemos a los grupos y que, fieles a los principios de la doctrina social cristiana, vimos bien que Acción Nacional era el partido que podía representar nuestros intereses e ideales de país. El problema es cuando somos gobierno, ¿no? Uh-huh. Cuando los principios doctrinarios y religiosos, cuando hay que pactar y hay que ser pragmático para ganar la diputación, la alcaldía, la gobernatura y la presidencia de la República. Y ahí fue donde los veracruzanos no supimos hacerla bien, ¿no? Sin embargo, en busca de una identidad, en fechas recientes y encabezados por los senadores veracruzanos, Julen Rementería, quien es coordinador de la fracción Albiazul, junto con Indira Rosales, del Grupo Sectorial de Acción Nacional, recibió a Santiago Abascal, quien es dirigente del partido ultraderechista español Vox, y firmaron la denominada Carta de Madrid. En ese documento plantearon los principios de una alianza que más tarde fue desechada tras la oposición de algunos legisladores de Acción Nacional a establecer esa clase de pactos con la ultraderecha española. Digamos, la parte... digamos que fue la parte práctica, ¿no? Llegaron al poder y se encontraron con que tienen que pactar con Dios y con el diablo, ¿no? Sin embargo, sustantivamente, en los últimos años, el Partido Acción Nacional está derivando hacia una posición más dura, más, digamos, empática con el falangismo español, con el partido Vox, con una posición más, digamos, más firme de derecha. Fíjate que lo que pasó, yo soy firmante de la Carta de Madrid, pero como yo soy un militante X, nadie me hizo caso, ya le hicieron caso porque la firmó Julen Rementería y tuvo este escándalo. Yo creo que en este momento el mundo estamos viendo qué hacer, y históricamente la izquierda tiene toda una agrupación a nivel mundial, y también la derecha, ¿no? Yo creo que lo que pasó, reconocer que en España se está haciendo un trabajo con Vox. Yo lamento mucho que el Partido Popular también tuvo ahí muchos problemas, ¿no? Y también la corrupción, ¿no? Y surgen estos partidos de ultraderecha, ¿no? Que en España es muy marcado. A mí me da mucha risa en México escuchar todas las mañanas que hablan de derecha. Yo busco cuál derecha, ¿no? Ojalá hubiera una derecha como piensa el presidente, ¿no? ¿No la encuentras? ¿No la ves? Porque, a ver, que la iglesia, que los empresarios, que los... No, a lo mejor hay muchas derechas, hay muchos intereses, y que no ha habido un líder que nos pudiera unificar. Así como la propia izquierda hoy está unificada en cierto sentido con el Mesías tropical, ¿no? Uh-huh. No todos los de Morena están de la misma frecuencia. Como él quisiera, ¿no? Uh-huh. Yo creo que ha sido un trabajo tanto de la izquierda como de la derecha y el caso de España es muy bonito. España, la guerra civil española en el 36-39 la gana los nacionalistas porque tenían un discurso unificado. Franco, este es el discurso unificado, el nacionalismo y el catolicismo, mientras que los republicanos tenían muchos discursos, por eso pierden la guerra civil en el 39, ¿no? Uh-huh. Y ahí está
una dictadura de derecha como fue la franquista, tiene que morir Franco en el 76, y bueno, los españoles están viviendo una etapa más de 30 y tantos años, o casi 40, de democracia, ¿no? Y ya ha estado ahora está el PSOE, un partido socialista con más de 100 años, disputándose el poder con Podemos. Con Podemos. Que te caes. Pues sí. ¿Hay algún símil, por ejemplo, en lo que pueda pasar en nuestro país y también obviamente en nuestro estado con respecto al futuro o hacia dónde va la derecha mexicana? Yo creo que la derecha mexicana primero nos tenemos que reconocer. El país, el futuro, y el proyecto es México, el proyecto es avanzar, seguir la democratización. A mí me da mucha risa el Mesías Tropical, que el Mesías Tropical yo lo siento más conservador, ¿no? Él pues, como que regresa a los 70, regresa a lo que él vivió como joven con Luis Echeverría, regresa a Victoriano Huerta con el ejército para todo, ¿no? Entonces yo creo que las diferentes expresiones que somos similares a un proyecto político de derecha, los tendremos que asentarnos, ¿no? Porque a esta frena, ¿no? Uh-huh. Para mí frena me da temor, ¿no? ¿Por qué lo ves como una expresión más radicalizada o dispuesta a todo? Está ahí Raúl Salinas de Gortari, ¿no? Pues sí. Ahí dices, ya ahí. A lo mejor el de Hoyos, la propia iglesia, ¿no? Uh-huh. La iglesia que es muy diversa, la iglesia católica apostólica, hay corrientes de la iglesia, la teología de la liberación, la apuesta al proyecto actual, ¿no? Uh-huh. Y los otros proyectos, cada quien se está rascando con sus uñas y el país lo están destruyendo, ¿no? Uh-huh. El país se nos está desmoronando, el país cada vez nos odiamos más desde el púlpito de la mañanera, unos somos malos y otros son buenos, ¿no? Y se trata de construir para el futuro. ¿Hay un proyecto de derecha en México? Yo no lo veo. Yo por más que lo quisiera ver, o que Acción Nacional, o que el grupo empresarial, o que el propio ejército, ¿no? Yo no lo veo. Una cosa es el discurso desde la mañanera que nos quieren emboletar y encasillarnos que somos los malos, que somos los representantes de Maximiliano y que somos los representantes. Yo no veo. A mí me duele ver que esta nación se está deshaciendo y que no ha habido la voluntad política de nosotros que tenemos el mismo lenguaje. Eso nos lleva a una opción electoral, más hacia la derecha, a estar en condiciones de debilidad frente al próximo proceso. Sí. A ver, la poca posturas de la derecha, pues no, la gente ve un montón un abanico de posibilidades y ¿a quién le creo? En cambio aquellos, el proyecto, la 4T, saben que en la mañanera puede prender la televisión y escuchar el discurso de Orio 3-4 horas y sabes que en las redes sociales lo van a replicar y aquí no. Atípica TV, Carlos Alarraqui. Uh-huh. Dices, qué bueno que un empresario del diseño y que siempre estuvo con los priistas, ahora está... Es el vocero de una forma de pensamiento, ¿no? Sí, y tenemos que hacerlo porque ya estamos a menos de 15 meses de otra vez ir a las urnas, ¿no? Uh-huh. Ir a las urnas y que uno vaya consciente, no porque seas... porque te den el apoyo, ¿no? Esos son apoyos constitucionales y que se ha ganado la población, nuestros ancianos, ¿no? Uh-huh. Es un derecho constitucional que el PRI lo inventó, que lo reforzó y que ahora el Estado lo está repartiendo. Uh-huh. Son recursos de los impuestos de los mexicanos, porque tú no te puedes explicar que el Mesías Tropical con 200 pesos en la
cartera pueda dispersar tantos millones y millones, 23 millones de mexicanos. Ni Jesucristo hizo eso. Jesucristo con 5 panes les dio de comer a 5,000. Pero no a tantos. Sí, entonces yo creo que se tiene que hacer algo, pero ya no tenemos que esperar que se abra el proceso electoral legalmente, ¿no? Aunque ahora parece ser que todo es violación, ¿no? Todo es campaña anticipada. Y en Veracruz sí la tenemos complicadas. Parece ser que ya Pepe Yunes ya dice que quiere ser. Julen Rementería también dice que quiere ser. No sé si Miguel Ángel Yunes Jr. Pueda ser, ¿no? Porque a lo mejor lo vayan a descalificar por apellido de Yunes, ¿no? Sí, ya tenemos que poner a las barbas a remojar, ¿no? Y pensar en otros términos electorales y demás. Rafael, pues te agradezco mucho. No, le agradecido soy yo porque finalmente de esto me gusta hablar como historiador y también como militante, ¿no? Claro. Si no, uno no puede separarse de esta situación, ¿no? Del militante, el historiador, hasta del propio católico, ¿no? Por supuesto. Sí. Pues estaremos viéndonos pronto, Rafael. Gracias. Órdenes, Tulio. Hugo Herminio Ortiz Valdés es autor del libro El PAN, Principios Doctrinarios o Disputa por el Poder. En él describe cómo en la década de 1990, de la mano de César Leal Angulo, el partido pasó de ser una oposición testimonial a un instrumento real de lucha por el poder. Se hizo competitivo y comenzó a ganar espacios políticos importantes. Ahí mismo, comenzó a redefinir una vocación por la disputa electoral que rebasó aquella esencia doctrinaria y despertó los apetitos por los beneficios que otorga el poder. Esto lo ubicó en una posición lejana al doctrinarismo, que les impedía recibir las prerrogativas de ley a las que tenían derecho, aunque éstas fueron limitadas porque hasta entonces tenía una presencia bastante discreta en la geografía electoral veracruzana. De hecho, haces una pregunta, ¿principios y doctrina o pasión por el poder? ¿Está perdiendo, el PAN ya perdió esa esencia doctrinaria original? Mira, yo entrevisto en este libro a 18 panistas, 18 militantes del PAN, que fueron la base, en su gran mayoría, de la reestructuración que sufrió el partido en los años 90, con César Leal Angulo al frente, el ingeniero. Lo convirtieron en un verdadero partido de oposición, a tal grado de que llegó a ser la primera fuerza política de Veracruz, gobernando casi todas las principales ciudades, los principales municipios, empezando por el corredor central, desde Veracruz hasta Córdoba, Orizaba, etc. Entonces, basada en los principios, en la doctrina panista, en su mayoría empresarios que se adhirieron al partido cuando Maquio Cloutier jugó para la presidencia de la República en 1988, ¿no? Entonces eso despertó mucho la efervescencia entre los empresarios, se nutrió el PAN, las filas del PAN de los empresarios, de mucho empresario, y bueno, como base la doctrina y los principios del PAN, ¿no? El bien común, etcétera. Actualmente el PAN, a partir yo creo que de los años 2000, de la década del 2000, el inicio del siglo, el PAN empezó a perder esa fuerza con la que competía basada en los principios y en la doctrina panista. Se fue haciendo más de grupos y hasta la fecha pues es dominado más evidentemente por dos grupos, ¿no? Dos grupos que tienen su base en Veracruz, Boca del Río. De la mano de César Leal Angulo, el PAN se hizo competitivo. Llegó a ser la primera fuerza política gobernando los principales municipios, el corredor central del estado, que va desde Orizaba hasta la conurbación Veracruz-Boca del Río. Ese neopanismo, de la mano con algunas cúpulas de la Iglesia Católica, estaba conformado en su mayoría por empresarios que se entusiasmaron por la irrupción de Manuel Cloutier Maquio en la elección de 1988. Cómo ha evolucionado el PAN de ser una delegación regional, así lo consideraba el Comité Ejecutivo Nacional del PAN, se convirtió en un comité ejecutivo estatal con César Leal Angulo al frente.
y algunos de los panistas que yo entrevisto, entre ellos Agustín Basilio de la Vega, Alejandro Vázquez Cuevas, Fernando Pérez Viñola, entre otros, el doctor Bernardo Telles, que en paz descanse, acaba de fallecer. Entonces eso fue un grupo que convirtió al PAN, basado en los principios y doctrina, en una fuerza política importante. Así, de la mano de la iniciativa privada que formalmente decidió participar activamente en la disputa electoral, en Veracruz, Acción Nacional plantó cara al PRI desde una posición ideológica que se nutriría también del punto de vista de la Iglesia Católica. Hay un componente ahí ideológico que lo comentamos también sobre la identidad que tiene con el pensamiento de la Iglesia Católica. ¿Cómo lo ve? ¿Cómo viste con estos, pues ya no son jóvenes, ya son... Sí, ya son grandes, son mayores, adultos, y bueno, sí, la religión católica, los principios doctrinarios de la religión católica influyen mucho en el comportamiento de estos panistas, de esta generación, desprendidos de la asociación de la ACJM, ¿no? Acción Católica Juvenil. La mayoría formaban parte de esa asociación. Entonces sí influyó mucho lo que es la religión católica en la formación de esta generación del 90 a la fecha, que algunos siguen en el partido y algunos otros no, pero sí la religión católica influía mucho en su modo de vida, en su comportamiento, incluso su comportamiento político, ¿no? Con la oportunidad perdida, tras la desatención del gobierno de Miguel Alemán, al que sin darse cuenta el PAN le creció exponencialmente y tras haber dejado en la mesa de negociación su eventual triunfo, al interior del partido surgió el expriista Miguel Ángel Yunes Linares, el exsecretario de gobierno de Patricio Chirinos. En el 2004 había renunciado al PRI tras perder la postulación con Fidel Herrera. Aprovechando la debilidad ocasionada por la derrota electoral y el ascenso a la presidencia de la República de Vicente Fox y Felipe Calderón, con quienes colaboró muy de cerca en sectores de seguridad pública y seguridad social respectivamente, instituyó un largo periodo de control del partido. El yunismo dejó como secuela la metodología de la dinastía para heredar a su familia cargos públicos. Esa misma visión patrimonialista es la que ha llevado a que las familias Yunes y Rementería chocaran por el control del partido y la repartición de puestos de elección. ¿Por qué se diluyó todo este proyecto? Porque en su momento pues fue muy importante. Como decías, obtuvieron muchos triunfos en zonas con alta densidad poblacional y económica, ¿no? ¿Dónde están todos estos jóvenes? ¿Cómo está el PAN ahora, Hugo? Bueno, ya la mayoría no figura, yo lo he visto, no figura en las decisiones políticas del partido. Yo creo que el partido empezó a perder identidad, y es de ahí la pregunta, título del libro, que es Principios o Doctrina o Pasión por el Poder. Yo creo que ahí es donde se perdió el PAN, o la fuerza política que el PAN tuvo en esa década, o en esos años. Prácticamente se corrompió. Llegó un momento en que el Partido Revolucionario Institucional, en ese tiempo gobernaba Fidel Herrera Beltrán, pues influyó mucho en los dirigentes estatales del PAN. En aquel tiempo estaba Alejandro Pipo Vázquez, ¿sí? Y el partido empezó a perder identidad y empezó a perder competencia, ¿no? A partir de esos años que fueron 2000, el principio de la década de los 2000, ¿no? ¿Cómo entiendes que durante el gobierno de Patricio Chirinos, cuando Miguel Ángel Yunes era el secretario de gobierno, es que el Partido Acción Nacional logra una consolidación pues relevante, importante? ¿A qué crees que se haya debido esto? Bueno, más que nada yo pienso que fue el descuido de la parte de política del partido en el poder, en este caso del PRI. Estaba Miguel Ángel Yunes al frente, ¿no? Fue cuando perdieron un gran número de municipios, el PAN agarró mucha fuerza y luego se consolida con Miguel Alemán. Lo fue después Miguel Alemán, después de Chirinos.
yo creo que a Miguel Alemán no le interesó esa parte, no le puso tanta atención, y es cuando el PAN se fortalece y crece pues bastante en la zona esta conurbada de Veracruz, Boca del Río, Orizaba, Córdoba, etcétera, ¿no? Pero yo creo que fue en base a un descuido del priismo en el gobierno. Se consolida más con Miguel Alemán, porque definitivamente él no le da importancia a esta parte política de los ayuntamientos, ¿no? Comentabas que el PAN se corrompió, que perdió, digamos, su esencia, pues hasta democrática, porque tomaban las decisiones en cónclaves internos y demás. ¿Qué sucedió después de que o antes de que llegaran a alcanzar la gubernatura? Bueno, ¿qué fue? Lo que comentábamos, cuando yo creo que Gerardo Buganza, en realidad le gana a Fidel, ¿no? Y lo pierde en la mesa. Desde ahí percibo cierta influencia económica desde el gobierno para dejar perder esa gobernatura que finalmente la obtuvo Fidel Herrera Beltrán para el PRI. Pero claramente se había visto que Buganza había ganado, ¿no? Ahí hubo movimiento de dinero y económico para dejar que en la mesa la ganara Fidel Herrera, ¿no? A partir de ahí. Bueno, ya después de todo gobierno de Fidel Herrera, luego vino el de Duarte, el PAN empieza a ser penetrado por la figura fuerte de Miguel Ángel Yunes, por toda su familia, y brincan de una candidatura a otra. ¿Eso cómo afectó institucionalmente al PAN? Bueno, desde el momento en que después ya, y continuó la parte de Buganza, por ejemplo, que forma parte del gobierno, ¿no? Del PRI. O sea, ahí se evidencia más la parte que donde el PAN ya empieza a ser infiltrado económicamente y a dejar de ganar puestos políticos importantes. Después llega efectivamente Miguel Ángel Yunes con su grupo y es cooptado totalmente el PAN, incluso en las decisiones políticas, ¿no? Para favorecer a la gente que pues traía Miguel Ángel Yunes. Afectó mucho al partido porque, por ejemplo, en la gubernatura última, en la elección para la gubernatura, la última, pues trata de imponer a su hijo, ¿no? Y eso afectó mucho al partido, porque acababa de salir él del gobierno de 2 años y se vio como una imposición de su hijo de querer alargar el periodo de gobierno para la familia, ¿no? Y ahí fue donde el partido empieza a perder fuerza, identidad, ¿no? Entonces el PAN, de partido doctrinario, con principios y con pues una idea de acción política, se ha convertido, digamos, desde la familia Yunes en un emporio de carácter dinástico. Ahora mismo la propia familia de Yulen Rementería está en la misma tesitura, ¿no? Sí, hay 2 grupos muy fuertes en el puerto de Veracruz, que son el de Yulen Rementería y el de la familia Yunes Linares, ¿no? Y eso ha impedido que otros personajes puedan competir dentro del partido para poder diversificar pues la gente que era lo más importante que tenía el PAN cuando empezó a despuntar, y han impedido esa pluralidad dentro del partido, ¿no? Finalmente, Hugo, ¿qué futuro le ves al partido, al PAN, como digamos, como opción electoral, como su capacidad de convocatoria? Difícil, con la herencia que han dejado los últimos panistas dentro del partido, cooptado por 2 grupos muy claramente, donde no pueden acceder otros personajes. Yo creo que el PAN podría tener posibilidades dentro de una alianza, ¿no? En la próxima gobernatura. Veo difícil que el PAN por sí solo pueda recuperar el número de votos que alcanzó en algunas elecciones. Lo veo que si no es por la alianza no podrá alcanzar un triunfo, por ejemplo, en las elecciones para gobernador, ¿no? La próxima. Pues, Hugo, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista. No, gracias a ustedes, y espero que
que no sea la última, ¿no? Que sigamos platicando sobre este tema, que es muy rico, sobre todo que se aproxima en las elecciones del próximo año, ¿no? Seguramente, gracias.